Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan todos? Bueno, ahí estaba viendo los mensajitos en el chat desde todos los países donde se están conectando. Bienvenidos, desde Panamá, desde Chile, desde Guatemala, desde Colombia hay varios, desde Bolivia, Costa Rica, también hay varios de Costa Rica, bienvenidos. Bueno, antes que nada, quería presentarme. Mi nombre es Luciano García Rosso. Yo soy profesor de educación física, entrenador de ciclismo y en todos estos años me he especializado en todo lo que es el entrenamiento por potencia. Por eso, bueno, el nombre de este webinar es Entrenamiento por Potencia y la idea es hablar de toda esa información que nos da el potenciómetro, además de los vatios, porque en realidad pensamos que solamente nos dan los vatios, pero tenemos mucho más información. Y bueno, esta webinar está eh, apuntada o diseñada más que nada para ciclistas, ¿no? Para gente que entrena, que anda en su bici, que pedalea todos los días con su potenciómetro. Si bien he visto que bueno, hay coach, entrenadores, colegas, eh, no hay ningún problema. Seguramente alguna información útil van a sacar y espero que les sirva para su trabajo. Entonces, bueno, los temas que vamos a hablar hoy, para mostrar un poco toda esa información que nos da el potenciómetro, son bueno, las diferentes curvas de potencia, porque no hay una sola curva de potencia, hay varias, ahí las vamos a ir viendo. Bueno, todo lo que son las métricas del rendimiento, el FTP, el VO2 max, el FRC, el time to exhaustion, bueno, hay varios. Todo lo que es monitorización de la carga, los TSS, CTL, ATL, TSB, bueno, todo eso lo vamos a ver un poquito, como para que vayan entendiendo todo, ¿no? Después, cómo vemos las mejoras, eso también lo quiero revisar y que vean que es muy importante esto y es la gran diferencia que tenemos de entrenar con potencia con respecto al entrenamiento por frecuencia cardíaca. Bueno, después vamos a analizar algunas sesiones de entrenamiento y algunos ejemplos de sesiones también. Bueno, al final les voy a prometer ahora, para el final, un regalito, para los que se queden, un regalito en el último momento. La idea, la estructura sería más o menos de ir tratando un tema y si van surgiendo preguntas, que la vayan haciendo. Anímense, está bueno que puedan interactuar, aprovechar este momento para bueno, sacarse todas las dudas, seguramente van a ir surgiendo cosas. Entonces, con todo gusto, vamos a estar ahí para responder. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es compartir la pantalla. Bien, ahí están viendo. Este es un software especializado que, bueno, para los que conocen Training Peaks, este software es de la misma gente, o sea, los mismos que hicieron Training Peaks también hicieron WKO y es un software que se comunica con Training Peaks. Entonces, toda la información que nosotros vamos subiendo, todas las sesiones que vamos subiendo en Training Peaks, el WKO las va trayendo y todos esos datos de potencia los va a analizar y bueno, hay muchísimas páginas acá dentro del software que yo les voy a ir mostrando algunas para que vean. Lo más importante de todos es esta primer curva, que es lo que hablábamos de las diferentes curvas de potencia. La principal es esta, que es la curva de potencia-tiempo. ¿Se ve el mouse cuando lo muevo? Cuando lo muevo, la línea vertical, están acá todos los vatios, y en la línea horizontal está el tiempo, las horas que nosotros vamos a pedalear. Entonces, en cualquier punto de esto yo puedo decir, bueno, vengo aquí y digo, me paro en 5 minutos 49 segundos y me fijo cuántos vatios es capaz de mover el ciclista. Entonces,
esto me permite a mí hacer un entrenamiento realmente personalizado, porque por ahí si hablamos de zonas, ya sean zonas de frecuencia cardíaca, zonas de potencia, es un rango amplio de vatios. Entonces, aquí lo que estamos queriendo hacer es afinar la puntería y pedirle al atleta los vatios justos, que son los que van a producir el estímulo para justamente producir las mejoras, las adaptaciones que necesitamos o que estamos buscando. Entonces, en esta primer curva vamos a ver los vatios medios máximos. Este MMP que se ve acá arriba es medio máximo power. Entonces, es el promedio. Por ejemplo, yo me paro acá en estos 5 minutos y me dice que el promedio de su mejor 5 minutos fue mover 439 vatios. Entonces, para que el resto del software funcione bien y sean confiables todos los cálculos, las fórmulas que tiene, esta curva tiene que estar actualizada. Tiene que estar actualizada con valores máximos durante prácticamente todo el recorrido. Eso cuando el atleta compite mucho, compite seguido, no es tanto problema porque está prácticamente toda la curva y por ahí vemos algún puntito que en algún tiempo no está, bueno, podemos tirar un test y actualizarlo. Bien, esta curva, como decía, es la básica. Después, estos vatios que vemos acá, si los dividimos por el peso corporal, salen los famosos vatios kilo, que han escuchado hablar 1000 veces. Entonces, hay una curva que nos permite compararnos con el resto de los ciclistas. ¿Cómo es esto? Por vatios kilo. Entonces, vemos el nivel más alto, que son los World Class, tienen esta curva de arriba del todo, y ese es el nivel más alto de lo que conocemos, ¿no es cierto? De los datos que tenemos registrados en el software. Y después, a medida que van bajando las curvas, son niveles un poquito más abajo. Entonces, por ejemplo, un excepcional es un pro continental, un equipo que está no en el Tour ni en el Giro, pero sí son de los que están en los equipos de profesionales a nivel continental. Después un excelente se destaca a nivel país. Un very good es regional, digamos. Y después de ahí para abajo estamos a mitad de pelotón, un poco más adelante, un poco más atrás, dependiendo el nivel. Y aquí mismo podemos ver fortalezas y debilidades. Entonces, yo si bajo un poquito, puedo ver en el caso de este atleta que a partir de los 2 minutos, minuto y medio, para adelante es su fortaleza. Pero todo lo que sería el sprint o las potencias acá de 1 minuto para abajo, bueno, ahí no es tan fuerte, es más vale una debilidad que tiene, ¿no es cierto? Aquí también nos podemos comparar en esta curva roja y arriba está la verde, ver en qué percentil estamos. Por ejemplo, en cualquier tiempo podemos ver en la curva roja con respecto a los World Class y la curva verde de arriba con respecto a la gente de nuestra edad, o sea, en nuestra categoría. En el caso de los Master, por ejemplo, que nos fijamos mucho la gente que tiene 4 o 5 años más o menos que nosotros, porque estaríamos más o menos en la misma categoría, ahí podemos ver en qué percentil estamos. Después, bueno, acá esta curva celeste también es muy parecido a la primera curva que veíamos, nada más que nos marca en 5 segundos, vemos que está por debajo de moderado, o sea, está dentro de su debilidad. En 1 minuto está en moderado, también es, como les decía antes, una debilidad, pero, por ejemplo, en 5 minutos está por encima de very good, eso quiere decir que es bueno en esos valores. En FTP está en very good, también es bueno, y en 120 minutos ahí baja un poquito, está entre very good y good. Bien, después, ¿qué otras curvas podemos ver? Así como teníamos
esta curva, acá justamente la usamos el otro día, algo importante, porque no es lo mismo que vamos a rendir los mismos vatios estando a nivel del mar que en altura o con una temperatura de 15 grados, vamos a mover unos vatios y con una temperatura de 30 grados vamos a mover otros. Entonces, si nosotros tenemos registro de potencia en distintas alturas o distintas temperaturas, vamos a tener una referencia de hasta dónde somos capaces de mover vatios. Por ejemplo, este alumno hace 15 o 20 días atrás tenía el nacional y, bueno, dijimos, bueno, por la distancia que tenemos vamos a demorar más o menos 25 minutos. Si nos parábamos en esta curva, él era capaz de mover 330 vatios. Pero ¿qué pasó? Como él iba a competir a la altura, no iba a ser capaz de mover esos mismos vatios. Entonces, nos fuimos a otra curva, que es la curva por altimetría. Demora un poquito en cargar. Vayan viendo la cantidad de gráficas que hay, la cantidad de información que podemos ver a la hora de diagramar una sesión de entrenamiento, ¿no? Bien, entonces vinimos acá y vimos que en 25 minutos, acá, para en 25 minutos, lo voy a ampliar porque ahí no se va a ver. En 25 minutos, él iba a ser capaz, porque iba a estar a 2000 y pico metros, 2500 metros, entonces iba a estar más cerca de los 300 vatios que de los 350. Entonces, si era una contrarreloj y yo le decía, mira, vos sos capaz de mover 350 vatios, y él salía a 350 vatios, no iba a ser capaz de mantenerlo durante los 25 minutos. ¿Por qué? Por la altura. Entonces, al nosotros tener información, podemos tener una estrategia de carrera más acertada, y bueno, y así fue que salió campeón nacional. Bueno, después tenemos las otras que yo le decía, así como está esta por altura, tenemos esta otra que es por temperatura, según la cantidad de grados. Acá arriba vemos de 0 a 10, va cambiando la curva, de 11 a 15, de 16 a 20 grados, de 21 a 25, y están las diferentes curvas de potencia según la temperatura. Después, la otra curva también que son buenas son estas que es después de la fatiga. O sea, una vez que nosotros consumimos cierta cantidad de energía, ¿cuántos vatios somos capaces de mover? No es lo mismo hacer 5 minutos a tope estando fresco, cuando recién hicimos una entradita en calor y tiramos 5 minutos a tope, que hacerlo después de 3 horas y media, 4 horas de una salida larga, o una competencia. Entonces, no solo acá podemos saber cuántos vatios somos capaces de mover. Entonces yo, por ejemplo, si pongo una sesión, un fondo, y le digo, bueno, al último vamos a hacer 3 pasadas de 5 minutos a tantos vatios. No le voy a pedir los mismos vatios que en fresco porque sé que va a tener un desgaste anterior. El desgaste lo podemos ver según los TSS, que ya vamos a ver, la cantidad de TSS ya hechos hasta ese momento, o la cantidad de kilojoules, que es una manera de medir la energía. Los kilojoules son energía. También después lo vamos a ver, esto de los kilojoules, cuando veamos las sesiones, porque con esto es importante para que sepamos cuántos carbohidratos tenemos que comer en una salida para recuperarnos. Entonces, que no pase, como dicen los españoles, que nos dé una pájara, que es cuando nos quedamos sin energía porque nos quedamos sin carbohidratos en los músculos, no tenemos más depósito o sea, tenemos los depósitos, pero están vacíos. Bien, acá es otra curva también de fatiga, la que está acá al costado. Bien, ¿alguna duda o algo?
de las curvas, acá tengo otra, que esta curva lo que hace es comparar los vatios de la última semana con los últimos 90 días, en realidad contra el periodo que tengo seleccionado acá al costado. Acá tengo seleccionado 90 días, pero podría seleccionar un año. ¿Ven que cambia lo rojo? ¿Por qué? Porque lo rojo me marca en qué periodo, por ejemplo, acá fue de 45 segundos hasta 50 y desde 1 minuto 25 hasta 2 minutos movió más vatios en movió más vatios en ese tiempo que en este caso que los últimos 365 días. Si marco los últimos 90, en todo el periodo, desde los 20 segundos hasta los 2 minutos 18, movió más vatios que en los últimos 90 días. Bien, ¿dudas sobre el tema curvas? ¿Avanzamos? Bueno, no hay dudas por lo que veo. Avanzamos entonces. Bien, el otro tema que quería mostrarles es el tema de las métricas de rendimiento. Las más comunes o las más conocidas son el FTP y la potencia máxima. Algunos conocen también el VO2 max. Entonces, bueno, vamos primero por el FTP. ¿Alguien sabe qué es el FTP? ¿Tienen el concepto? Me escriben en el chat, porfa. Nacho, ¿tenés ganas de comentarnos qué es? Si alguien más. Bien, el umbral de potencia funcional. Muy bien. Y ahí Abraham lo dice en inglés. Muy bien. Bueno, ¿y qué sería ese umbral de frecuencia funcional, de potencia funcional? Es justamente comparable con el máximo estado estable de lactato, por ejemplo. Está ahí justo un pelín, o sea, es la potencia que nosotros somos capaces de mantener sin caer en la fatiga, o sea que después ya cuando nos empezamos a fatigar empieza a caer esa potencia. Hay un concepto viejo que sale de este libro, que está en la Biblia del entrenador, de Entrenar y Correr con Potenciómetro, de Hunter Allen y Andrew Kugan. En este libro, en una de las primeras ediciones, decía que era la potencia que éramos capaces de sostener en 1 hora. Entonces, había un test de 1 hora, ¿no es cierto? Después, cuando vieron que era muy duro hacer un test de 1 hora, empezaron a hacer el famoso test de FTP que todo el mundo conoce, que es de 20 minutos. Que ese test tiene un protocolo, no es simplemente entrar en calor y meter 20 minutos a tope y al promedio que nos dé esos 20 minutos le sacamos el 0,95 y nos da el FTP. El protocolo es una entrada en calor, después vienen 5 minutos a tope, recupero y después recién vienen los 20 minutos a tope, para que nos dé un número parecido. Bueno, este software nos permite nos tira directamente el valor, si tenemos actualizada la curva, es confiable. ¿Y de dónde sale ese valor? Justo ven que la curva viene alta y en un momento se aplana y llega un punto que es justo donde está esta línea vertical, que este es el time to exhaustion, que ya después vamos a hablar, y de ahí en más empieza a caer la potencia. Entonces, para que justo
podría definirlo como mi fitness a nivel de vatios que puede un atleta mantener en un periodo más prolongado sin entrar en fatiga. Sí, puede ser por ahí. Entonces, el FTP estaría justo en este punto. Y de ahí nace el término también time to exhaustion, tiempo hasta la extenuación, o sea, el tiempo que uno sería capaz de mantener el FTP y después ya empieza a caer. En este caso, en este atleta es de 36 minutos, es la métrica que está arriba a la derecha. Después tenemos el VO2 max, que es el consumo máximo de oxígeno. Este valor, en realidad, el software lo estima, no es el VO2 real, aunque es bastante exacto también siempre y cuando tengamos la curva actualizada. La única manera de conocer este valor es en un test de laboratorio con una mascarilla que va midiendo el oxígeno y el dióxido de carbono, y ahí vamos viendo hasta que da cuál es el consumo máximo de oxígeno. Pero yo he visto atletas que han hecho el test en el laboratorio y les da un número muy parecido a este. A veces uno más, uno menos, pero está bastante parecido a ese número. Después, bueno, la potencia máxima es la potencia que somos capaces de dar en una vuelta de pedal. Antes se decía que era 5 segundos porque los potenciómetros no medían de a un segundo. Entonces, necesitaban todos los 5 segundos para poder decir cuál era la potencia. Ahora ya es más inmediato ese valor. La estamina es la resistencia. Estamina es el sinónimo de resistencia. Entonces, más alto es este valor, más resistencia tenemos. ¿De dónde sale este valor? Justamente del mismo punto que marcábamos antes, del time to exhaustion. Ven que la línea roja va hacia abajo. Entonces, cuanto la línea roja tiene una pendiente más pronunciada, quiere decir que somos capaces de mover menos vatios a medida que avanzamos. Y eso sería que tenemos menos resistencia. En cambio, si la curva esa, en vez de ser tan inclinada, es un poquito más plana, quiere decir que a lo largo del tiempo somos capaces de mantener la potencia, o sea, va bajando, pero no tanto. Eso quiere decir que tenemos mejor resistencia. Bien, y el último valor que vemos aquí, que se llama FRC, que es la sigla en inglés, pero si la leemos al revés, es capacidad de reserva funcional. Y ese valor está expresado en kilojoules. ¿Se acuerdan que yo les mostraba el valor del kilojoule antes? Les decía que era importante. ¿Por qué? Porque el kilojoule habla de energía. Entonces, esta 17 kilojoules es la energía que yo tengo disponible para gastar cuando estoy por encima del FTP. Vamos a hacer más gráficos. Voy a venir a una sesión. Acá tengo una sesión que era una actualización de curva donde tenía que hacer una pasada de 45 segundos, después recuperaba, después hacía 2 minutos a tope, recuperaba y hacía 1 minuto y medio a tope. Fíjense qué pasa con el FRC. El FRC es esta línea. Imagínense que es como la batería. A ver qué dice. Es la cantidad de trabajo kilojoule que se puede realizar por encima del FTP, es como la batería a mayor FTP. Perfecto, Julio. Julio César. Esa es la definición y es el ejemplo que iba a dar. Es como si fuese la batería del celular. Imagínense que nosotros somos un celular y cuando está enchufado a la corriente eléctrica está al 100%. En este caso, su 100% es 17. Entonces, cuando la potencia, que es la amarilla, está por debajo de la línea azul,
que es el FTP, es como que no estamos gastando esa batería. Es como si estuviésemos usando el teléfono, pero enchufado a la red eléctrica. Pero cuando abre gas, fíjense el pico de potencia que mete ahí, ¿qué pasa? Esa batería se desgasta. Es como si nos desenchufáramos y empezamos a mirar videitos bueno, y se gasta la batería. Entonces, ¿qué pasa después? Como viene la recuperación, él tiene tiempo de volver prácticamente hasta el punto del 100%. Pero a veces él no le damos ese tiempo. A lo mejor ponemos una pasada, 2 minutos de recuperación, otra pasada, 1 minuto de recuperación, otra pasada. Entonces, acá es como que no llega a recuperarse y vuelve a abrir gas. Se recupera un poquito y vuelve a abrir gas. Va y viene acá. Después, este pico que me muestra acá abajo me está indicando que ese valor de FRC no es real. Él tiene un FRC un poquito más alto. ¿Por qué? Porque nunca puede llegar abajo de 0. Aquí abajo tengo el 0. Esta línea acá es el 0. Y si yo me paro ahí, me dice que llegó a menos 1,974, o sea, casi 2 kilojoules abajo. Eso es irreal porque no podemos estar con menos batería que 0, se nos apaga. Entonces, este valor hay que actualizarlo. ¿De dónde se actualiza ese valor? Tiene que ver con toda la potencia que está por encima de la línea azul, que estoy señalando acá, y a la izquierda de la línea azul vertical. O sea, todos los vatios que yo sea capaz de mover en toda esta zona, va a hacer que el FRC sea más alto. Entonces yo acá veo momentos de la curva que él podría estar con algunos vatios más. Entonces por eso es seguro que el FRC este no está actualizado del todo. Bien. ¿Dudas sobre esto? A ver, por acá arriba había... Lando decía cómo trabajar los intervalos para poder manejar la potencia. En un ataque, sostener el paso de carrera durante un segmento de la carrera con éxito. Tendría que explicarme un poquito mejor. En realidad, o sea, vos lo que querés es, cuando alguien mete un ataque, sostener, llegar a esa rueda y mantenerlo. Porque, por ejemplo, el FRC no sirve para eso. ¿Para qué utilizarían ustedes esa energía por encima del FTP? Para cerrar una rueda, para pegar un palo y alejarme del pelotón, ver si me puedo fugar o por ahí apretar para ir alcanzando una fuga. O, bueno, por supuesto en un sprint, hacer el sprint un poquito más largo. Todo ese tipo de cosas es para lo que nos sirve el FRC. Después, las estrategias para entrenarlo, bueno, son muchas. Hay distintos tipos de pasadas de diferentes intensidades, diferentes tiempos, diferentes recuperaciones. Eso hay que ver bien. Lando también tiene una consulta que dice qué tan cercano a la realidad la estimación del VO2 que muestra la plataforma de Garmin. Esa no sabría decir. Yo mucho no confío en los valores que nos da Garmin, porque no sé, a veces, a mí me pasó, por ejemplo, que venía de cuando tuve COVID y tuve una neumonía bilateral. Tuve un montón de tiempo sin poder subirme a la bici. Hice una semana de bici y me ponía el cartelito que estaba en el punto óptimo. El punto óptimo es como para poder competir. Y por supuesto que mi estado físico no era el mejor ni mucho menos. Entonces, desde ahí mucho no le presté más atención a Garmin en ese sentido. Sé que lo va actualizando, te va mandando, así como te va mandando el mensajito que mejoró tu FTP, tu VO2 Max, pero bueno, como yo me manejo con este software, prácticamente no lo miro a eso. Incluso muchas veces alumnos me dicen, profe, ahí me mandó un mensaje que
mejoré, y bueno, digo, espera, guiémonos con esto, que es con lo que trabajamos todos los días. Bien, ¿alguna otra duda? Ahora nos vamos a meter en un temita que es un poquito más complicado. El tema de la monitorización de la carga. ¿Conocen lo que es el TSS? Seguramente lo han escuchado nombrar. Training Stress Score, que vendría a ser la carga de entrenamiento que nos genera una sesión. Es una fórmula complicada, pero que en realidad tiene dos variables que son las que hacen que el valor sea más alto o más bajo. Y esas dos variables son el tiempo, o sea, la duración de la sesión, y la intensidad, el factor de intensidad. Entonces, cuando tenemos una sesión larga, pero por más que no sea muy intensa, suma un valor importante de TSS, de carga del entrenamiento. O podemos tener un entrenamiento corto, pero con mucha intensidad, y también nos genera un valor de TSS alto. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, nosotros programamos la semana de cuánta carga queremos tener en esa semana. Entonces, según la cantidad de sesiones, la cantidad de tiempo disponible que tiene el atleta, podemos poner, no sé, 600 TCS, 800, 900, 1000 TCS para la semana. Y esos 1000 TCS va a estar puesto, no sé, un fondo que va a tener como 300 y después los otros 700 están divididos en las otras sesiones. Y eso nos genera la carga del entrenamiento. ¿Para qué vemos el tema de la carga de entrenamiento? Acá les voy a mostrar. Esta es una curva, en realidad es más fácil verlo acá abajo, porque esta gráfica tiene mucha información. Está el TSS de cada sesión, está el CTL, que es la, a ver, dice, cuando mi entrenamiento es zona de 2, siempre he tenido una duda si es en potencia o en frecuencia cardíaca. No entiendo. De cómo, Fab, ¿a qué te referís? ¿A si te guías por la frecuencia cardíaca o por la potencia en un entrenamiento de zona 2? Porque en realidad puede ser de las dos cosas, de las dos maneras, dependiendo lo que quieras trabajar. Yo muchas veces la zona 2 la prescribo por frecuencia cardíaca. Porque he escuchado que se dice que en una sesión de entrenamiento es buena. Acá justo tiene un corazoncito ahí en el chat y no veo. La sesión de entrenamiento es bueno cuando el IF está lo más cerca de 1. No, no necesariamente. Depende de lo que querramos trabajar. Es más, la mayoría de los entrenamientos no llegan a 1 de factor de intensidad. Bien, vamos a poner más tiempo acá para que se vea mejor esta curva. Voy a ampliar. Bien, tenemos los TCS, está claro, es la carga que nos da una sesión, ¿no es cierto? Después, el CTL, que es, ahí casi que no se ve, pero es la curva azul, es los CTL de los últimos 42 días, o sea, el promedio de CTL de los últimos 42 días. Según la cantidad de sesiones que hagamos y las intensidades, y bueno, los TCS que tengan la suma de todos esos TCS dividido 42 días, nos va generando la curva esta.
más entrenamos, más alta va a estar la curva. Después, el ATL, el CTL sería la carga crónica. El ATL es la carga aguda y es exactamente lo mismo, pero en vez de tomar 42 días para atrás, toma 7. Entonces, por eso, cada sesión hace un efecto diferente en una curva que en la otra, la misma sesión. Por ejemplo, si yo me paro acá, tengo una sesión que hizo que pase de 93 TCS el CTL a 101, ¿no es cierto? Y el otro, el ATL, la misma sesión hizo que suba de 90 a 136. ¿Por qué? Porque una sesión de muchos TCS afecta más a 7 días que a 42. Por eso la curva rosa, que es la de la fatiga, es mucho más alta. Pero ¿qué pasa? A los 2 días no entrené y bajó un poquito el CTL, pero la fatiga bajó muchísimo. ¿Se entiende? Entonces yo voy jugando con estos valores, tanto de la carga crónica como la carga aguda. Y después tenemos el TSB, que es lo amarillo. Esto amarillo en realidad, si ustedes se fijan, es como un espejo de la curva rosa. Fíjense, cuando la curva rosa viene hacia abajo, el amarillo va hacia arriba. Aquí la curva rosa va hacia arriba y el amarillo va hacia abajo. Eso quiere decir que cuando estoy más fatigado, tengo menos forma. La forma en realidad, esta amarilla, tratamos de que esté aproximadamente en 0, lo más cercana de 0, eso después ya vamos a ver que varía según cada uno de los atletas, pero se dice que lo más cercano a 0 es porque estoy en mejor forma para entrenar. ¿Por qué estoy en mejor forma? Porque la fatiga está en el punto justo y la carga también está en el punto justo. Pero después hay gente que prefiere llegar con más carga o con menos carga, con más fatiga o con menos fatiga. Entonces, ¿de dónde sabemos, cómo sabemos cómo es la preferencia? Yo tengo este otro gráfico que le puedo pedir que me muestre, denme un segundito que se cargue todo, por ejemplo, 20 minutos. Me muestra acá, ven esos puntitos rojos, son las 20 veces, perdón, las 10 veces que mejor estuvo el promedio de 20 minutos. Entonces yo me puedo parar en cualquiera de esos y ver con qué TSB, ves que acá fue con 2 positivos. En este caso fue con -8. Este que fue un poquito más alto fue con 5 positivos. Este fue con -7. Entonces yo ya sé más o menos con qué carga tiene que llegar para que sea su forma justa para poder rendir en una competencia. Entonces, esto nos permite personalizar, porque sabemos que tiene que estar cercano a 0, pero también sabemos que algunos prefieren, o sea, su cuerpo prefiere llegar con un poquito más de fatiga, con menos fatiga, y bueno, cada uno podemos verlo y cuando tenemos una competencia importante, hacemos todas las sesiones para llegar a esa competencia con este punto justo para poder competir. Bien, ¿se entendió un poquito todo lo que es la monitorización de la carga? Y lo importante que es a la hora de planificar. ¿Preguntas?
Matías me dice, ¿cómo llega a estimar un TSS de 600? Yo en realidad eso lo veo en el Training Peaks. Cuando uno arma una sesión, el mismo Training Peaks nos dice que según la duración y según la intensidad, es una sesión de tantos TSS. Elite Cycling Lab, estas métricas solo se pueden mirar en el WK. No, en Training Peaks también podemos ver esta curva, la primera curva que les mostré, la que solo marca el... A ver, denme un segundo que les muestre el Training Peaks. Esperen un poquito que comparto la pantalla del Training Peaks. Les dejo de compartir la otra. Dame un segundito, porfa. Bien, ¿me confirman que están viendo la pantalla de Training Peaks? Sí. Bien. En la cuenta de entrenador o en la cuenta de atleta premium se pueden ver estos gráficos. En la pantalla acá de dashboard se puede ver este que se llama Performance Management y después, bueno, acá otro en este caso muestra el pulso, el peso, bueno, son las métricas que uno va registrando. Pero acá se ven los puntitos, son cada una de las sesiones. Según la cantidad de TSS, el puntito está más alto. Acá, por ejemplo, que está abajo del todo, que está en 0, es porque ese día no se entrenó. Y dependiendo cómo se comporta cada puntito, nos va a ir dibujando la línea rosa y la línea amarilla y la línea celeste. Ven, acá se nota mucho más cómo queda como espejo la amarilla de la rosa. Ven que acá hay un pico alto allá. ¿Por qué? Porque acá está demasiado descansado. Tenía muy poquita fatiga, entonces tiene una forma demasiado positiva, que tampoco es bueno llegar con mucho positivo. ¿Por qué? Porque si estoy demasiado descansado, nuestro CTL también bajó, o sea, la carga de entrenamiento también bajó. Esta carga la saben, ve que acá dice fitness, el Training Peak le dice fitness, como si fuese nuestra condición física, pero eso, bueno, confunde un poquito. Bueno, y ya que estamos acá, vamos a ir al calendario y ven como una sesión cualquiera, yo la abro y según el tiempo, la duración que yo programé y según el factor de intensidad, me dice cuántos son los TSS de esa sesión. Eso es lo programado, ¿ves que dice planeado? Y acá después dice completado, pero en este caso todavía no llegó la fecha. Yo puedo venir aquí, por ejemplo, acá tenía, bueno, esta vamos a ver, acá tenía una sesión de FTP, donde tenía que hacer 3 veces 15 minutos al FTP y los TSS planificados fueron 113 y él hizo 116. ¿Por qué? Porque si bien hizo el mismo tiempo, el factor de intensidad en vez de 85 fue 86 y eso hizo que varíe 3 TSS. Bien, esperen que cuando me fui de acá me estuvieron poniendo un poquito varios mensajes, así los leo. Bueno, habíamos visto si las métricas se veían solamente en el WKO, ahí lo vimos. Si utilizamos el tema del HRV, sí, en los ciclistas que lo tienen, lo podemos ver.
¿Cómo se haría con alguien con menos de 42 días monetario previo? Y lo que pasa, con menos de 42 días, por ahí no estás tan preparado por una carrera, pero también va mostrando, y yo puedo cambiarle, eso es otra cosa, fíjate, acá en la gráfica, tengo la gráfica, yo puedo ir a la fórmula y acá le digo que me muestre menos de 42 días. Entonces hace el cálculo con menos de 42 días. Suponete que hace 30 días que estamos entrenando, yo acá le pongo 30 y me modifica eh, la curva. Eso lo puedo hacer también. Y saber qué tan recuperado está el atleta, sí, con el HRV podemos ir viendo eso también, de cómo está el atleta. Más que nada también nos da, si está demasiado bajo, nos da como que está un poco con fatiga. Y tiene que ver un poco todo. Puedo ir viendo que el valor de fatiga me dice que está alto. Y veo ese valor también, bueno, y después lo principal es hablar con el atleta. Y yo le pregunto, ¿cómo te sentís? Mira, acá a mí me dan los datos que puede que esté fatigado. ¿Cómo te sentís? No, estoy bien. Seguimos metiéndole. Si te dice que está fatigado, bajamos un poquito la carga. Yo manejo el básico. Si en el básico no te permite ver gráficas. Tenés que irte al premium, pero si tenés un entrenador, por ejemplo, en el caso mío, que yo soy el coach, yo no les aconsejo que compren el premium, porque total, todos estos datos se los muestro yo y le doy mucha más información. Ahora les voy a contar, cuando terminemos el tema, les voy a contar cómo trabajo y lo van a ver. Bueno, Nacho, bueno, otra vez con el tema del HRV, que sí, que vas viendo qué tan recuperado y poder ver el tema de la intensidad de las sesiones. Sí, sí, así es. Es bueno recalcular los TSS que mantenerlos. Los TSS que están en horas, pero ese que está, porque por ahí si la sesión está armada, o sea, el atleta lo hizo en frecuencia cardíaca, los TSS los va a marcar como frecuencia cardíaca. Bueno, yo acá si quiero lo puedo cambiar también. Lo puedo pasar a TSS de frecuencia cardíaca. Pero bueno, en este caso no me interesa. Bien, dejo partir esto. ¿Seguimos? ¿Cómo vamos? ¿Están cansados? Se está haciendo un poquito largo, pero espero que esté entretenido. Vuelvo a compartir el WKO. Y ahora quería mostrarles un poco esto de cómo vemos las mejoras. Cuando yo empecé a entrenar hace varios años, trabajábamos con frecuencia cardíaca. Y si bien yo sabía que con las sesiones que estaba haciendo, que estaba prescribiendo, y si el atleta lo hacía bien, a conciencia, respetando el plan, el atleta iba a mejorar. Y así era. Él me decía, profe, me siento bárbaro, profe, estoy más adelante en el pelotón, estoy mejorando los tiempos en los segmentos de Strava, me estoy subiendo los podios, bueno, todas las maneras que podemos ver que vamos mejorando nuestro rendimiento. Pero cuando me decía cuánto mejoré, y yo la verdad le tenía que decir no sé, porque no sabía cuánto había mejorado. En cambio, con la potencia yo sí puedo ver cuánto mejoro. En este caso voy a comparar año con año, lo puedo seleccionar, no sé, la pretemporada contra el periodo competitivo, no sé, un bloque que hice una construcción en un bloque de tempo más contra otra de sweet spot y ver cómo se fueron comparando los distintos valores. Por ejemplo, acá
van a ver la columna del 2021, del 2022 y del 2023. Y puedo ver, miren la cantidad de datos que puedo comparar. La potencia máxima, vayan viendo ustedes si quieren los números, así no voy leyendo todos los números. A ver si lo puedo, ¿se ven bien ahí? O a ver si los puedo agrandar un poquito. Ya están medio grandes, pero a ver. Si los agrando un poquito más. Me parece que la erré porque se va a poner más lento porque estoy comparando 3 años. Ahí está, bueno. Ahí se ve. Bien. Entonces, yo puedo ver la Pimax, cómo va mejorando año a año. Fíjense el FTP. Pasó de 308 a 326 y ahora está en 340, lo mejor del año. En 5 minutos mejoró de 364 a 404 a 434. Todo viene mejorando. La potencia en 20 minutos también mejora. En 40 minutos, la normalizada de 60, esta mejoró mucho del año 21 al 22 y se mantiene prácticamente en el 23. Después, en 1 minuto también mejora, en 10 minutos también mejora, en 2 horas mejoró mucho en el 22 y bajó un poquito en el 23. ¿Ves cómo yo puedo ir viendo todas esas cosas? El FRC, que es lo que hablábamos antes, mejoró también de 15 a 18 y ahora está en 17,5, pero como vimos, no es real, está un poquito bajo. Bien, y esto también es importante, ver cómo mejora en fatiga. Acá me dice, el peak, o sea, lo mejor, 5 minutos, después de haber consumido 1500 kilojoules de energía. ¿Ven cómo va mejorando en fatiga? El peak en 20 minutos después de 1500 también fue mejorando. El peak en 10 también fue mejorando. El peak en 10, pero después de haber consumido 2000. Yo todo esto puedo jugar y cambiarle los valores acá mismo en la fórmula, ¿no? Después, otro valor que está bueno es este, la potencia a 150 pulsos. ¿Por qué? Porque esto me habla de eficiencia. A mismo pulso, yo soy capaz de mover más vatios. Entonces, en el 2021, con 150 pulsos, era capaz de mover 208 vatios. Después fue capaz de mover 224 con el mismo esfuerzo. Y ahora 238. Habla de eficiencia. Los músculos son capaces de mover más vatios mientras el corazón late igual de cantidad de latidos. Después, el VO2 max, también como fue subiendo año a año. Bueno, el time to exhaustion, esto es por ahí, depende mucho de los del FTP y todo. Entonces, cuando está en valores tan altos como 1 hora, no es confiable. O sea, me indica que el FTP seguramente está un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque ya dijimos que era imposible mantener 1 hora el FTP. Entonces, si está en 1 hora es porque el FTP debe estar más alto. Bien, la estamina, que hablábamos de que era la resistencia, también fue mejorando. Y después acá podemos ver, bueno, mucha más información. Acá esto sería un primer umbral. Esta es la capacidad glucolítica, como año a año fue siendo más glucolítico. El Compus Score, este es un término que capaz que no lo conozcan. Ahí se los voy a mostrar en otro gráfico. Está bueno. Y bueno, ahí termina. Bien, vuelvo al gráfico de 90 minutos para que sea más livianito. Y vamos al PD. Bien, ¿escucharon hablar del Compus Score? El Compus Score es un valor porque surge de, que, como hablamos al principio, del tema de los vatios kilo, que comparamos ciclistas por vatios kilo.
pero nos dimos cuenta que no era tan real esa comparación de vatios kilo. Entonces surge el Compus Score. El Compus Score es un valor que multiplica la potencia, el MMP, o sea, la potencia que soy capaz de mover, por los vatios kilos que soy capaz de mover en ese mismo tiempo. Entonces, por eso, por ejemplo, yo me paro acá en 5 minutos, que es un valor que, es más, lo tengo acá. Ahí está, el 2342. Ah, lo estoy tapando yo con la fotito para que suba un poco. Ahí. Bien, ahí. El 2342 es el Compus Score en 5 minutos, que vendría a ser los vatios que soy capaz de mover en 5 minutos, en este caso 439 por 4,8. Y me da ese valor de 2342. ¿Para qué me sirve eso? Para saber en qué nivel estoy. Fíjense acá abajo tengo una tablita donde me dice, por ejemplo, un talento junior tiene que estar entre 2400 y 2800 de Compus Score. Un top junior entre 2800 y 3200. Un pro continental entre 1200 y 3500. Un World Tour entre 3500 y 3800. Y un ganador de un monumento, para estar ahí en el podio del monumento, que saben ustedes que son estas carreras de un día que son muy importantes, clásicas. Para ser ganador de eso tenés que estar por encima de 3800. Entonces, acá me dice cuál es el Compus Score que tiene hoy este atleta, 2342. Entonces estaría cerca de un talento junior, pero es un atleta más grande, entonces de nada no sirve. Pero sí, a mí esto me da una referencia cuando viene un atleta que intenta ser profesional y podemos ver cuál es el nivel real y bueno, decirle que sí puede o que estamos lejos o que tenemos que mejorar para el caso de querer llegar. Bien, bueno, estaría todo. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo estamos? Ahí terminamos con los temas. Si quieren pasamos antes del regalito, recuerden que ya se viene el regalito, contarles un poquito cómo trabajo con los atletas, que tiene cierta diferencia con el resto de los entrenadores, porque bueno, a mí me llegan muchos donde me cuentan cómo trabajan los otros y bueno, son pequeñas cositas que yo hago para ser diferente y tratar de ser mejor a los demás y brindar un mejor servicio, ¿no? Entonces, lo primero que me suelen decir es, le mando un mensaje a mi coach y me responde a los 3 días. ¿Les pasa? O al otro día. Bueno, yo estoy prácticamente todo el día sentado acá en la compu, revisando planes, revisando sesiones y bueno, los mensajitos se responden enseguida, salvo, vieron que tenemos una diferencia horaria importante. Yo estoy como un poquito más adelantado, acá ahora son las 11 de la noche, entonces, por ejemplo, en algunos lugares ahora son las 8. Entonces, si a las 8 de la noche vos me mandás un mensaje y me va a llegar a esta hora que probablemente ya esté durmiendo. Entonces, ahí sí te voy a responder al otro día. Pero si no, respondo enseguida. Después, muchos entrenadores ponen las sesiones para todo un mes. Pero ¿qué pasa con esto? Supongamos que yo la primera semana me enfermo, no puedo entrenar y recién voy a entrenar la segunda. Y si el plan es progresivo, se supone que las sesiones de la segunda semana van a ser más duras que las sesiones de la primera. Y no voy a haber hecho las primeras, no voy a tener las adaptaciones necesarias para poder hacer la de la segunda semana. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo una sola semana el fin de semana, pongo una semana de sesiones. Entonces yo las voy revisando durante toda la semana, a medida que van entrenando,
cada 2 días yo voy entrando, voy revisando y el fin de semana grabo un video entrando a cada una de las sesiones y te voy diciendo, fíjate que acá estuvo perfecto, acá no llegamos a los vatios que queríamos, acá el corazón se fue para arriba, no sé, la cadencia, el torque, lo que querramos revisar, yo lo veo, te lo comento y de esa manera es un feedback, una devolución que viene bien por el tema de, por un lado, la motivación, por el otro lado, ver que yo estoy pendiente de lo que está pasando, que estoy cerca, y en ese momento yo te cargo las sesiones para la semana siguiente y te explico por qué va cada sesión, qué es lo que estamos intentando trabajar, qué es lo que queremos mejorar, y entonces también uno se siente motivado a la hora de subirse a la bici porque sabe por qué está haciendo eso. Si me van a arder las piernas, quiero saber por qué, por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, eso también es importante. Y finalmente, el tema de estar en contacto permanente. Así como yo te doy ese feedback, también necesito que vos me des un feedback a mí. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo ponga las sesiones y vos las hagas, y ahí termina todo, que vos me puedas poner cuál fue la percepción del esfuerzo, que me dejes un comentario, porque de esa manera yo te conozco más y más personalizado va a ser el plan. Si bien yo con toda esta información que te estuve mostrando puedo personalizarlo bien, pero si yo te escucho, como te decía antes, el tema de la fatiga, yo puedo ver números que me indican que podés estar con cierta fatiga, pero si te pregunto y vos me decís, no, estoy bien, listo, seguimos metiéndole. O al revés, puede ser que los números no me estén indicando fatiga y vos me digas, profe, la verdad que no estoy pudiendo mover las piernas, estoy fatigado, estoy cansado, o justo vengo de 2 días que no puedo dormir bien, lo que sea, y hace que yo tenga que modificar el plan. Y de esa manera vamos bien personalizados y vamos a conseguir los objetivos. Siempre digo, mi objetivo es que vos cumplas tus objetivos. Si vos cumplís los objetivos, yo estoy feliz de la vida. Bien, vamos con el regalo entonces. ¿Están atentos? Bien, si te gustaría probar, entrenar conmigo, así ves que todo esto que te estoy contando es realidad, yo te invito a que pruebes 15 días gratis. ¿Qué vas a tener que hacer para poder hacer estos 15 días gratis? Ahí te muestro. Voy a dejar de compartir esta y voy a compartir la otra. Bien, ¿lo ven? Si ustedes van a, denme un segundo que se los escribo aquí en el chat, www.endurancelatam.com/planes, ahí va, van a entrar a esta página. En esta página van a encontrar la prueba gratis, ven que dice prueba 15 días gratis, contrata ahora, y la descripción de los planes. En realidad el plan es el mismo, es todo lo que yo les contaba recién. Revisión semanal en video, sesiones basadas en potencia. Recuerden que si no tienen potenciómetro no los puedo ayudar, ¿no? Me estoy basando solamente en potencia. Diseño semanal del entrenamiento, el análisis que voy haciendo con el software que les estuve mostrando hasta recién, todo lo que es mensajería, bueno, yo acá le pongo un horario por poner un horario, pero bueno, mientras esté despierto hay respuesta. Cuando esté durmiendo, vamos al otro día. Y esto no se los había mencionado, una reunión vía Zoom o vía Google Meet mensual. Esto, la verdad, la mayoría no lo utiliza porque es tanto el contacto que tenemos, ya sea por WhatsApp o por los videitos que yo les voy mandando, que lo utilizan poco. Pero está disponible. ¿Para qué nos puede servir esto? Para cualquier momento vos me decís, profe, quiero ver cómo vamos, cómo vienen mejorando las cosas, o quiero
plantearte que quiero hacer una carrera, quiero que revisemos juntos las altimetrías o planteemos una estrategia de carrera o bueno, lo que sea. Lo que quieran hablar conmigo, está disponible esa sesión 1 a 1 vía videíto. Eso lo podemos hacer una vez cada 20 días, cada mes, no es tan estricto tampoco. Bien, y el tema de los precios, los valores, cambian según el tiempo que estás contratando. Entonces, todo lo que es mensual sería $80 y después tenemos descuentos. En el caso de pagar 3 meses, te ahorras $30 y si pagas 6 meses, te ahorras un mes. Estás entrenando los 6 meses y estás pagando 5. Entonces, vamos a hacer el proceso para que ustedes vean cómo es esto de hacerlo gratis estos primeros 15 días. Lo primero que vamos a hacer es ir al botón de contratar ahora. Esto lo va a llevar a un formulario. Fíjense que dice que no completen el formulario si no tienen potenciómetro. Y acá vamos a contestar, son poquitas preguntas rápidas, tipo multiple choice. ¿Tiene potencia? Sí. ¿Sos mayor de edad? Sí. ¿Tenés Garmin? Sí. ¿Tenés cuenta en Training Peaks? Si me decís que sí, yo después te voy a mandar un mensajito pidiéndote que me pases tu usuario y contraseña para cargarlos en el WKO. Entonces el WKO va a tomar toda la información anterior que vos tengas y la vamos a poder analizar en la reunión que ahora te voy a contar. Bien, tengo cuenta. Si no tengo cuenta, no te preocupes, yo te voy a crear una y sí te voy a pedir, en el caso que tengas Garmin, tu usuario y contraseña de Garmin Connect, para esta cuenta que yo creé de Training Peaks, la conecto a tu cuenta de Garmin y le pido que Garmin le pase 5 años para atrás de datos, se los puede pasar a Training Peaks. Y de ahí hago el otro proceso que te decía, lo metemos en el WKO. Bien, ¿cuál es tu nivel? Principiante, avanzado, pro, lo que sea. Si sabes cuál es tu FTP, le pones el número. Si no, le pones no sé, no pasa nada. Después cuando revisemos los datos, lo vamos a ver. Y después sí, los datos personales, nombre, país, ciudad y el número de WhatsApp. Yo acá le pongo cualquier cosa, pero ustedes pónganle el número como corresponde. Y enviamos. Cuando enviamos, nos va a llevar a un videíto donde en 2 minutitos yo te explico más o menos todo esto que te estoy explicando ahora. Que necesitamos agendar una reunión. ¿Por qué? Porque en esa reunión vamos a hablar de vos. O sea, vamos a hablar de cuáles son tus objetivos, cuál es el tiempo que tenés disponible para entrenar. Vamos a hablar de los datos de potencia, en el caso que los tengas, los vamos a revisar juntos en el WKO. Y bueno, nos vamos a poner de acuerdo para empezar la prueba de 15 días. Normalmente empezamos el próximo lunes. Desde la reunión que tengamos al próximo lunes empezamos, por una cuestión organizativa. Bien, entonces cuando vayas a agendar reunión, te va a llevar a mi agenda. Entonces, en mi agenda vas a ver el día y qué horarios están disponibles. Y acá al costado, ¿se ve la agenda? No, porque la otra vez me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo, porque lo abre en una pantalla diferente. Dejo de compartir, dame un segundo. Y vamos acá. Ahí está, ahora sí. Bien, entonces, acá podemos ver, esta semana lo único que queda es el día jueves, pero a partir del martes están todos los horarios y el miércoles y el jueves están todos los horarios para que vos puedas elegir. Estos horarios que yo estoy viendo acá son horarios de Argentina, seguramente a vos te va a mostrar el horario de tu país. Entonces, elegís el horario, a mí me va a llegar la notificación de que tenemos la reunión y ahí yo me voy a poner en contacto antes de la reunión para pedirte los datos estos que te pedía ya, te decía antes. Si tenés Training Peaks,
el usuario y contraseña. Si no tenés Training Peaks, el usuario y contraseña de Garmin para que podamos conectar las dos aplicaciones. ¿Está claro hasta ahí? Full Runners, Los Ángeles me pregunta si ocupamos los mensajes de la aplicación. Sí, sí los ocupo para que me dejen comentarios de cómo se sintieron en la sesión. También ahí me pueden poner la carita, el emoji, y el número del 1 al 10 de cuál fue la percepción del esfuerzo. Entonces, bueno, eso también nos ayuda para personalizar, porque por ahí, si yo te pongo una sesión que para mí es un 5 y vos me pones que es un 3, digo, bueno, acá hay algo que no estoy exigiendo lo suficiente. Entonces, sí, tengo que ver la posibilidad de arreglar. Y si para mí es un 5 y vos me decís que es un 8, bueno, podemos ver por qué es un 8. O te estoy exigiendo más de lo que yo creo, o a lo mejor no descansaste bien, no te sentías del todo bien, y bueno, podemos ir viéndolo. Patricio me pregunta si solo funcionamos con Garmin. No, en realidad, si en el Training Peaks vos ya subiste las sesiones anteriores, por más que tengas otras marcas como Polar, Sunto, no sé, la que sea, si las sesiones estén en Training Peaks, las podemos pasar sin problema. Lo que yo nombro de Garmin es que Garmin nos permite poner las sesiones anteriores. ¿Se entiende? Yo, si vos no tenés cuenta en Training Peaks, yo puedo crear una cuenta nueva y decirle a Garmin que me pase 5 años para atrás. En las otras marcas desconozco, pero me parece que no. Por ejemplo, hay una marca que se llama IGP Sport, que es muy parecida a Garmin, funciona muy bien y es mucho más económica, pero me parece que esa función de tirar los 5 años para atrás no la tiene. Sí tiene la posibilidad de conectarse con Training Peaks y día a día ir cargando las sesiones. Si vos ya tenés las sesiones anteriores, está perfecto. En el caso de no tener Training Peaks y no tener Garmin, podemos hacer la reunión igual, podemos entrenar igual, pero no vamos a poder analizar los datos anteriores en el WKO. Sí podemos conversar y si vos me decís, mira, mi FTP es tanto, porque yo estoy entrenando y sé que es tanto mi FTP, listo. Las sesiones van a estar basadas en ese FTP. Si no, tendríamos que hacer algunas sesiones de entrenamiento, un poco de prueba, para ir viendo si, por ejemplo, yo te pongo con un FTP y lo que te decía antes, yo creo que es un 5 y vos me decís, no, mira, lo sentí muy suavecito, listo, es porque el FTP tiene que estar más arriba. O al revés, para mí un 5, no, no llegué a los vatios, casi me muero. Bueno, entonces el FTP tiene que estar más abajo. Pero más que nada esto de saber la información anterior es para estar más seguro desde dónde estamos partiendo y tener un mejor diagnóstico. Bien, estaríamos dudas, consultas. Si les gustó, les pido que le metan el dedito arriba, los me gusta, no cuesta nada ahí en el vivo. Patricio, ¿qué marca tenés? Ya que está, te pregunto. ¿Qué dispositivo? Ah, IGP Sport. Sí, funciona perfecto igual que el Garmin, pero no sé si tenés la posibilidad de poner los 5 años para atrás. Habría que revisarlo, a lo mejor en este último tiempo lo han logrado. ¿Los entrenamientos funcionan igual para carretera y mountain bike? Sí, sí. Porque en realidad, por un lado, nosotros lo que trabajamos más que nada son las capacidades que necesitamos para ir mejor arriba de la bici. Después, por supuesto,
que dependiendo la modalidad o lo que necesitemos, las demandas de la competencia, es lo que vamos a tratar de trabajar mejor. Es donde vamos a hacer hincapié. Bueno, ahí estoy viendo mensajitos que, bueno, que les gustó. Me alegro mucho. Espero que les haya venido bien, que se lleven algún concepto que lo tengan más claro. Y la idea era justamente esa, que vean que el potenciómetro nos da muchísima más información que los vatios que vemos arriba de la bici en el ciclo computador. Entonces, bueno, eso es todo. Les dejo un abrazo, cuídense. Podemos contactarlo para capacitar a coach. En realidad no estoy haciendo en este momento cursos para entrenadores. Si querés, contactame y te puedo recomendar unos cursos muy buenos, que son unos españoles, unos profes españoles que yo hace 3, 4 años que me capacito con ellos y siempre repito el mismo curso porque como siempre van saliendo cosas nuevas sobre el mismo tema y ellos están siempre en la última, bien actualizados, entonces yo sigo. Por más que repitan muchas cosas, siempre hay cosas nuevas. Bueno, ahora sí, les dejo un abrazo, que anden bien. Si alguno quiere dejarme ahí un mensajito más en el chat, yo los leo y si no, ya corto la transmisión. Saludos.